¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenido a nuestro podcast Hablemos de Todo. Este es el episodio número 4 donde vamos a abordar un tema muy importante, donde vamos a hablar acerca de lo que son las maldiciones generacionales. Así que, amor, estamos muy contentos de estar en este podcast y sé que Dios tiene una palabra para cada una de las personas que nos están escuchando. Sí, bueno, qué gusto saludarlos y que estén aquí conectados con nosotros en este episodio, hablando de un tema que todos debemos tener vigente y vigilar en nuestra propia vida para poder caminar en la libertad que el Señor tiene para nosotros. Bueno, mi cielo, vamos a comenzar estableciendo un fundamento en la palabra, a donde queremos hablarte sobre lo que son las maldiciones generacionales. Muchos cristianos creen en maldiciones, otros cristianos no creen, pero ¿qué dice la Biblia? Y sobre eso, amor, es lo que quiero compartir y vamos a compartir en este episodio, porque hay mucha gente que está operando en maldiciones y todavía no lo saben. Mucha gente dice, cuando tú vienes a Cristo, la maldición es removida por medio de la cruz, por medio de la sangre de la resurrección. Y es verdad, las maldiciones son removidas legalmente en el ámbito espiritual, pero a usted y a mí nos toca enforzar esa victoria que ya Jesús ganó y entonces aplicarla a nuestra vida. Y ahí se produce la guerra espiritual, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual y todo lo que un cristiano necesita para poder vivir una vida en plenitud. Ahora, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, mi cielo, habla sobre un fundamento que quiero poner y dice Moisés en el versículo 26, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo ordeno para ir en pos de dioses que no habéis conocido. En otras palabras, amor, en esta escritura, Moisés dice, Dios pone delante de ti la bendición y la maldición. Y ya de entrada da una referencia que la bendición viene si oyeres atentamente la voz de nuestro Dios. Amén. La obediencia siempre va a traer a la bendición. Pero dice, y la maldición si desobedecieres la voz de Jehová vuestro Dios. Y más adelante en el libro de Proverbios capítulo 26 versículo 2, el hombre más sabio después de Jesús se llamó Salomón, y Salomón nos da un consejo y dice, como el gorrión a su vagar y la golondrina a su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Sí, y cuando mucha gente se pregunta y dice, ¿pero qué es una maldición? Y la maldición es sencillamente el pecado o la consecuencia del pecado cuando toca nuestra vida, producto de la iniquidad que ya viene en nuestra línea sanguínea, la iniquidad que viene desde el vientre, porque la palabra del Señor dice que nosotros fuimos formados en iniquidad. Ya eso viene con nosotros. Entonces nuestro ADN espiritual viene cargando con cosas que han venido de nuestra familia, que han venido de generación tras generación y que buscan y quieren también tocar nuestra vida, quieren también tener un fruto en nuestra vida. Entonces es bien importante que usted en su caminar, usted pueda ver su propia vida. O sea, cada uno de nosotros es responsable de nuestra vida. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida directamente y poder así ver cuáles son esos patrones, cuáles son esas cosas que se han repetido en nuestra familia, que han tocado el árbol genealógico de nuestra familia y que también podemos ver que hay influencia de eso en áreas de nuestra vida. Es importante poder verlo de cerca e identificar esas áreas en nuestra vida.
que necesitan ser liberadas por Jesús. Amén. Porque si hay algo que vamos a establecer es que las maldiciones, la Biblia habla de maldiciones, maldiciones que abrimos por desobediencia, maldiciones que abrimos por causa del pecado. Pero hay otro tipo de maldiciones que son maldiciones que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y eso es lo que se llaman las maldiciones generacionales. Mira si es tan tremendo lo que es una maldición, que la Biblia nos habla de que hay maldiciones, pero cuando uno va a un chequeo médico, yo recuerdo que cuando yo iba a un chequeo médico, lo primero que el médico dice, lo que te dicen en el hospital, lo que te dice la ciencia, los doctores, te sacan un historial de todas las enfermedades que han padecido tus padres, sí, y si usted también las padece. No solamente enfermedades físicas, enfermedades degenerativas, enfermedades psicológicas, enfermedades emocionales. Y todos esos patrones se van pasando de una generación a otra. Yo puedo identificar en mi vida, y muchas veces, amor, yo he testificado que a mí Dios me liberó del alcoholismo. A mí Dios me liberó de la drogadicción. Mis abuelos eran alcohólicos, inclusive por parte de mi papá, mis abuelos emigraron de una nación a otra, de Italia a México, porque los estaba persiguiendo la ley por traficar alcohol. Mi padre heredó ese espíritu de alcoholismo. Y cuando mi padre muere, yo juré en aquel tiempo, yo no era cristiano, yo juré que nunca iba a ser alcohólico. Yo le juré a Dios que jamás iba a tomar, jamás iba a drogarme. Y a los 2 años vengo a Estados Unidos y ya yo me estaba drogando y ya yo estaba alcoholizándome. Y eso es parte de mi testimonio. En otras palabras, una maldición generacional, si cabe la expresión, es un espíritu. Es un demonio que se hereda a través de la línea sanguínea, a través de la línea espiritual de una familia. Y es un demonio que va traspasando de una generación a otra. Y sigue con la misma generación, los hijos sobre tus hijos. Y es más, el mismo Dios, recuerdo que hay una escritura que dice que yo bendeciré hasta tu 4ª y 5ª generación. Y que hay maldiciones que vendrán a través de nuestras generaciones. Pero alguien se tiene que parar. En este caso yo me tuve que parar firme en Cristo, creer en el poder de la liberación, y rompí con ese demonio de alcoholismo, con ese demonio que operaba en mi vida de depresión, de pasividad, de tantas cosas que a mí el Señor me liberó. ¿Por qué? Porque si yo no corto con estos demonios, yo se los traspaso a mi hijo Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo es nuestra descendencia, es mi línea genealógica, es mi heredero. Y entonces en la genética natural y espiritual hay una transferencia que va de generación en generación. Por eso es importante que usted identifique cuáles son los patrones, cuáles son los signos que usted ve en su familia, que usted mismo ha heredado, sean maldiciones de temor, maldiciones de pobreza, maldiciones de enfermedad, maldiciones de fracaso, maldiciones emocionales que tienen que ver con el desánimo constante, la inconsistencia. Amor, esto es algo bien profundo que la gente tiene que ponerle atención. Sí, y es importante que usted identificar cuáles son esos patrones, lo que se repite. No es que usted ahora, lo mínimo que uno vea, ya la gente quiere decir, ay, es que yo tengo una maldición generacional por esto. No, es importante esos ciclos que se repiten. Hay algunos ejemplos que yo he podido ver y escuchar, por ejemplo, de personas que dicen, mira, cosas tan sencillas como en mi familia hay una cuestión en donde por generaciones las mujeres no se han casado, o por generaciones a todas las mujeres se les muere el hombre de la familia, el papá, el hijo, y hay una maldición que se repite, hay algo que se repite, o hay un divorcio en todos los matrimonios. Entonces ya ahí uno puede identificar, ok, aquí hay algo que está operando allí que necesita el poder de Dios y la intervención de Dios. Pero también hay un punto importante
que quiero mencionar, y tú lo acabas de decir, que es que tú tuviste que levantarte. Y es porque es muy importante que todos los que nos están escuchando entiendan que una maldición generacional no es una sentencia en donde ya no hay una posibilidad de cambio. Hay una salida. No hay una salida. Bueno, así fue con mi familia, a mí también me va a pasar. Pudiéramos pensar de esa manera si no tuviéramos a Cristo. Si Jesús no hubiese hecho lo que hizo en la cruz, pudiéramos entonces permitir ese pensamiento. Pero cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz, hay una posibilidad de redención. Hay una posibilidad de que esa maldición sea removida por completo de nuestra vida y que nosotros podamos caminar en una plena libertad, en la plena libertad que el Señor conquistó en la cruz. Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿qué tipo de maldiciones tú has tenido en la experiencia, ya sea de ministrar, de ver, patrones que tú has conocido o que has visto? ¿En qué áreas uno debe estar más pendiente y verlo más? Ok, aunque hay muchas áreas donde puede operar una maldición, a donde alguien pudo haber abierto una maldición, porque no necesariamente la heredaste de tus padres. Quizás usted abrió una maldición usted mismo y no la heredó de nadie. Usted fue el que tuvo la consecuencia, el que abrió la puerta al pecado, el que abrió la puerta en un punto de acceso para que entrara algún espíritu que puede ser heredado. Ahora, dentro de las maldiciones generacionales, voy a tocar solamente 5 para que más o menos las personas que nos están escuchando puedan identificar. No significa que son todas, pero son las más comunes. Podemos identificar maldiciones de fracaso. Cuando hablamos de maldiciones de fracaso, amor, estamos hablando de personas que no prosperan, personas que comienzan a hacer algo y lo dejan todo a media y nunca terminan nada. Un patrón en una familia de que nadie nunca puede lograr nada, empiezan, todo se queda a medias, nada te sale bien. Otra maldición pudiera ser un patrón de personas que nunca en su vida han comprado casa. Porque es la voluntad de Dios que usted tenga una casa. Pero si nadie de tu familia ha comprado casa nunca en su vida, ahí hay una maldición donde no tienes legalidad para poseer territorio. Maldiciones de deudas. Yo conozco familias que literalmente la deuda los destruyó por completo. El abuelo endeudado se suicidó. El papá se endeudó y también se suicidó. El hermano mayor también se endeudó y se suicidó. Usted no va a correr con esa misma suerte. Por eso es que dice la Biblia que para eso apareció Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Otro tipo de maldiciones, amor, son las maldiciones de enfermedad. Enfermedades como, no todas las enfermedades son demonios, pero en su gran mayoría sí hay una influencia demoníaca, y hay otras enfermedades que aunque en la Biblia le habla demonio, el mismo Jesús a esa misma enfermedad no le llamó demonio, como el ciego. Cuando le dijeron, bueno, Jesús, ¿y quién de los padres pecó, el papá o la mamá, para que este joven sea ciego? ¿Qué le dijo Jesús? Este hombre no pecó ni la mamá ni el papá. Ve, porque las maldiciones existían. Y Jesús dijo, este hombre nació ciego para que Dios fuera glorificado en esta hora. Amén. Pero en otra ocasión le llamó a la ceguera espíritu de ceguera. Y dice que lo reprendió y la vista vino a la persona que fue restaurada. Entonces, no todos los casos son iguales, porque si yo digo, no, la diabetes es una maldición generacional. Y una persona que ahora que ayuna dice, oye, pero yo tengo diabetes, entonces yo tengo una maldición. No, tienes que ver si en el patrón de tu familia todos tuvieron diabetes. Si usted tiene diabetes, puede ser porque tiene una mala alimentación. Si usted tiene diabetes es porque quizás usted no tiene dominio propio y comiste de más, y eso abrió una puerta para que entrara la diabetes. Por consecuencia,
de sus actos, por consecuencia de sus malos hábitos, de su mal estilo de vida, su malo estilo de comer en su dieta. Y entonces vino la diabetes. Y no necesariamente tiene que ser una maldición, pero dentro de las enfermedades más comunes está la diabetes, cáncer, leucemia, la depresión, temores, la muerte, el suicidio, toda enfermedad que termina matándote. La gran mayoría, para no decir más del 95%, son maldiciones generacionales. Así que hay otro tipo de maldiciones, lo vemos como maldiciones de pobreza, maldiciones de miseria, maldiciones de esclavitud y de adicciones, como yo las heredé, esclavitud a los vicios, esclavitud a la pornografía. Usted sabía que hay patrones de familias completas que nos han tocado liberar, a donde todos los hombres de esa familia tuvieron problemas con la pornografía. ¿Por qué? Porque esa es una maldición. Todo lo que son pecados sexuales, hay un punto de acceso y lo podemos ver inclusive hasta con los patriarcas judíos que tenían un problema. ¿Ven? Entonces, todo lo que es la esclavitud, las adicciones, la ruina familiar. Cuando hablamos de ruina familiar, estamos hablando de divorcios, de destrucción, peleas en la familia, disensión, hijos en promiscuidad. Tantas cosas que pudiéramos hablar, amor, de lo que son las maldiciones generacionales. Y hay un punto bien importante, que es que muchas veces el hombre, el hombre, siempre quiere buscar un responsable afuera. O sea, cuando Adán, el Señor le preguntó por qué hiciste lo que hiciste, siempre él respondió y habló de Eva. Entonces, muchas veces nosotros también, algo que está pasando en nuestra vida, o vemos un ciclo, vemos un patrón y todo, siempre queremos buscar un responsable afuera. Pero también dentro de las maldiciones generacionales, una vez que nosotros identificamos que hay una maldición generacional operando en nuestra vida, hay un factor importante que es la responsabilidad de nosotros. Es decir, tú no eres responsable de lo que pasó atrás, pero sí eres responsable de lo que hagas hoy con lo que tú conoces y has recibido del Señor y de la palabra. Una vez que tú conoces la palabra, una vez que tú has creído en el Señor, una vez que tú crees en lo que Él hizo en la cruz, nosotros somos responsables de que esa maldición, ese ciclo, ese patrón se rompa con nosotros. Nosotros somos responsables del futuro espiritual de nuestra generación. Somos responsables del futuro espiritual de nuestros hijos. De nosotros depende las generaciones venideras, las que vienen detrás de nosotros, producto de las decisiones que hoy tú y yo estemos tomando, producto de las decisiones diarias de lo que usted está sembrando en su vida hoy. Si usted hoy decide obedecer al Señor, hoy tú vas a recibir el fruto de la obediencia. Tus hijos van a recibir el fruto de la obediencia. Entonces, nosotros, no había nada bueno en nosotros para recibir la bendición del Señor, pero por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, hoy usted y yo podemos experimentar lo que es la bendición de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y una de las cosas, amor, de que las maldiciones son reales. En toda la Escritura, este episodio no nos daría para dar tantos ejemplos que hay en la Escritura. Ahora, para nosotros remover la maldición, tiene que ser a través de Jesús. No hay otra forma de usted remover una maldición en su vida. Maldiciones de fracaso, maldiciones en la familia, maldiciones en la economía, maldiciones de enfermedad, maldiciones de ruina, maldiciones de ataduras, de vicios, de ciclos demoníacos en tu vida, que no venga a través de Jesús. La única forma de remover toda obra del diablo es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús nos redimió de
toda maldición de la ley, hecho por nosotros maldición y hecho pecado, para que usted y yo recibamos la bendición que el Padre tiene para nosotros en cada temporada de nuestra vida. Ahora, quiero que escuchen esto. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 3, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Hecho por nosotros maldición. Y quiero, amor, que la gente entienda, cada persona que nos escucha entienda que Jesús, siendo el Hijo de Dios, en la cruz se hizo maldición por nosotros. El Hijo de Dios, el 3 veces santo, el que no tiene mancha, el que no tiene pecado, el varón perfecto, se hizo maldición porque escrito está, dice la Biblia, Amén. Maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Jesús llevó todas nuestras maldiciones. Se hizo maldición por amor a usted, por amor a mí en la cruz del Calvario. Pero no solamente Él llevó las maldiciones, Él llevó las maldiciones y la cruz fue un intercambio, fue como un bypass. Todo lo que a usted y a mí me tocaba de maldiciones, Jesús lo llevó y lo convirtió en bendición. Por eso es que si usted ha tenido maldiciones de fracaso, Dios ahora quiere poner bendiciones de fructificación. Amén. Si usted operaba en alguna maldición de enfermedad, ahora Cristo quiere traer bendiciones de salud. Si usted operaba en maldiciones de pobreza, ahora Jesús quiere darte bendiciones de prosperidad. Si usted operaba en maldiciones de esclavitud, de adicciones, ahora Cristo quiere darte bendiciones de libertad en Él. Si usted operaba en alguna maldición de ruina familiar, ahora Cristo quiere darnos bendiciones de paz. Amén. Y es por medio de nuestra fe en el Señor Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo hoy podemos ser bendecidos por Dios. Y la bendición de Dios no solamente tiene que ver con las cosas materiales, aunque el Señor, a través de su provisión sobreabundante, Él quiere que disfrutemos de la tierra, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él ha creado. Pero la bendición de Dios es la bendición de Él darnos también a su Espíritu, de Él darnos la plenitud de paz, de gozo, de salud, de vida en abundante, mientras nosotros cumplimos el propósito que Él ha dispuesto para nosotros aquí en la tierra. Bueno, mi cielo, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo quebrantar, cómo puedo ser libre de esa maldición generacional? Ya usted la identificó, ya usted sabe que las maldiciones son bíblicas, son reales, y yo puedo creer que a esta altura de este episodio ya usted comenzó a notar algunos patrones en su familia o cosas que están pasando en tu propia vida. Ahora, ¿cómo yo soy libre de estas maldiciones generacionales? Bueno, amor, hay dos formas como una persona puede ser libre. Número uno, cuando la persona recibe un impacto soberano de la presencia de Dios. Amén. ¿Qué significa esto? Que es Dios obrando literalmente, teniendo un encuentro con esa persona. Recibiste a Cristo y fuiste. Recibiste a Cristo y de una manera sobrenatural, inusual, las cadenas se rompieron. En mi caso, a mí nadie nunca me hizo una liberación personal. Es más, nadie me hizo tampoco la oración de fe para recibir a Jesús. Yo me convertí leyendo el libro a los Romanos y ahí yo mismo recibí a Jesús. Y fue algo sobrenatural, una unción que vino sobre mí, quebrantó las cadenas, rompió las maldiciones. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, Dios me limpió de cada maldición que yo tenía en mi vida. Pero no siempre ese es el caso. La otra forma es cuando usted entra en un proceso de liberación. Entras en un proceso por la fe de querer usted ser libre de esa maldición generacional. Sí, por medio del arrepentimiento primeramente.
que uno tenga la plena convicción, primeramente del pecado, de la iniquidad, que usted reconozca ese pecado y usted quiera y tome la decisión de ser libre de ese pecado, de esa iniquidad que ha estado en el árbol genealógico de tu familia desde siempre, en todos tus antepasados, y puedes verlo repitiéndose en tu vida. También, una vez que tú reconoces y tienes la convicción de ese pecado, poder arrepentirte, tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente, yo asumo la responsabilidad y yo quiero el cambio. Entonces, a través de ese arrepentimiento comienza el cambio en la vida de uno y de la persona. Y también cuando usted tiene, por medio de la fe, la plena convicción de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, saber que esa maldición generacional no es una sentencia eterna o perpetua sobre nuestra vida, sino que por medio de Jesús y su sacrificio en la cruz, nosotros podemos caminar en una libertad plena y absoluta. Y por supuesto también es importante la renovación de la mente. Es decir, cambiar nuestra forma de pensar, de vivir por medio de la lectura de la palabra, de llenarnos, de congregarnos, de llenarnos constantemente, estar en un lugar correcto. ¿Para qué? Para estar constantemente llenándonos del Espíritu Santo, de la palabra, y así poder vencer constantemente todas esas cosas que a lo mejor el enemigo siempre va a buscar una manera de volverte a atar o de traerte atrás. Pero mantenerte lleno de la palabra del Espíritu Santo y de una comunidad en la fe que te ayuden siempre a permanecer y a crecer en los caminos del Señor. Y obviamente también exponerte a las unciones de hombres y mujeres de Dios que creen en la liberación, que creen en el poder del Espíritu Santo para quebrantar toda maldición. Una iglesia donde se predique lo sobrenatural de Dios, donde se crea en el poder de Dios, en la restauración, donde se crea en el evangelio del reino. Amén. ¿Por qué? Porque las señales al fin y al cabo son para Cristo ser manifestado. Así que, bueno, mi cielo, yo quiero hacer una corta oración por todos los amigos que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, a través de Spotify, a través de Apple Podcast. Quiero bendecirte. Si usted identificó una maldición en su vida o una maldición generacional, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que tú llevaste toda maldición en la cruz del Calvario y te hiciste maldición por amor a nosotros. A cambio nos diste bendición a través de tu sacrificio en la cruz. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que toda cadena, toda maldición se pudre a causa de la unción en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Queremos saber si este episodio ha sido de bendición para tu vida. Déjanos tu comentario, dale al video me gusta, compártelo con alguien para que también le sea de bendición. Y queremos invitarte nuevamente a que te conectes a nuestro podcast a través de nuestro canal de YouTube, a través de Apple Podcast y a través de Spotify. Ya está disponible, así que invita a alguien a que también lo pueda disfrutar. Y déjanos también en tus comentarios qué otros temas te gustaría que nosotros hablemos en este podcast. Estamos en esta temporada, pero vienen otros temas que van a ser de bendición para tu vida. Así que nos vemos hasta la próxima y gracias por sintonizar este podcast Hablemos de Todo con José Amado y Kindrick Morteo. Bendiciones.